Hola a todos. Hoy vamos a adentrarnos en el lado más oscuro de la realidad, con 5 crímenes sorprendentes, que dejaron al mundo sin palabras. Desde misterios sin resolver hasta casos que parecían sacados de una película, estas historias están llenas de giros inesperados. Prepárate para descubrir detalles que te mantendrán al filo de tu asiento. Empecemos. David Parker Ray, conocido como el asesino del cuarto de juguetes. Este nombre puede sonar inocente, pero detrás de él se esconde una de las mentes más sádicas y perturbadoras jamás descubiertas en Estados Unidos. Los primeros años de David Parker Ray. David Parker Ray nació el 6 de noviembre de 1939 en Belén, Nuevo México, un pequeño pueblo rural. Al igual que muchos criminales notables, su infancia estuvo marcada por una familia disfuncional y una vida llena de abusos. Su padre, un hombre violento y alcohólico, abusaba física y emocionalmente de David y su hermana. También fue quien le introdujo en el consumo de pornografía sádica, lo que eventualmente sembraría las semillas de sus futuras fantasías violentas. En la escuela, Ray era tímido y solitario. Los compañeros lo describían como alguien inseguro, con baja autoestima, y aunque no mostró comportamientos particularmente extraños en su juventud, su mente ya estaba comenzando a desarrollar un oscuro deseo de control y tortura. David se obsesionó desde una edad temprana con revistas pornográficas que incluían actos de tortura sexual. Este material, aunque chocante para la mayoría, se convirtió en el combustible de su retorcida imaginación. A lo largo de los años, esta fascinación por la tortura evolucionó hasta convertirse en una compulsión incontrolable, llevándolo a planear meticulosamente los horrores que luego cometería. El cuarto de juguetes. Durante las décadas siguientes, David Parker Ray llevó una vida aparentemente normal. Trabajó como mecánico para el gobierno y muchos lo conocían como alguien amigable y trabajador. Pero en 1999, las autoridades descubrieron el lado oscuro de su vida privada al hallar lo que él llamaba su cuarto de juguetes, un nombre inocente para un lugar cargado de horror. Dentro de un remolque que mantenía en su propiedad, Ray había construido una elaborada sala de tortura. Este espacio estaba equipado con una amplia gama de dispositivos, herramientas de tortura, esposas, látigos, instrumentos quirúrgicos e incluso aparatos diseñados para infligir dolor extremo. Pero lo más escalofriante era su meticulosidad. Todo estaba diseñado para prolongar el sufrimiento de sus víctimas. El nivel de preparación era aterrador. Las paredes del cuarto estaban adornadas con imágenes explícitas de tortura sexual, y el ambiente entero estaba hecho para generar terror psicológico antes de que cualquier tortura física comenzara. Además de las herramientas físicas, Ray también grababa cintas de audio que reproducía para sus víctimas. En estas grabaciones, él mismo explicaba lo que iba a hacerles, con una calma perturbadora que solo intensificaba el horror de la situación. Las víctimas y su método. A lo largo de las décadas, David Parker Ray secuestró a un número desconocido de mujeres. La mayoría de estas mujeres eran prostitutas o mujeres jóvenes que confiaban en él. Les ofrecía un viaje o un lugar seguro para quedarse, pero una vez dentro de su remolque, comenzaba el infierno. Ray no actuaba solo. Contaba con la ayuda de varios cómplices, entre ellos su novia, Cindy Hendy, y su propia hija, Glenda Jean Ray. Ambas participaban en los secuestros y, en algunos casos, en las torturas. David usaba un cóctel de drogas como el pentotal sódico y el fenobarbital para inducir la amnesia en sus víctimas. Después de ser torturadas, muchas de ellas ni siquiera recordaban lo que les había pasado, lo que dificultaba que las autoridades descubrieran la verdadera magnitud de sus crímenes. Sin embargo, algunas mujeres comenzaron a recordar fragmentos de lo que sucedió. El escape de Cynthia Vigil. El destino de David Parker Ray cambió en marzo de 1999, cuando una de sus víctimas, Cynthia Vigil, logró lo que parecía imposible: escapar. Cynthia había sido secuestrada por Ray y Hendy, y después de 3 días de tortura, aprovechó un descuido de Cindy Hendy para escapar. Cuando Hendy dejó las llaves de las esposas cerca de la mesa, Cynthia las tomó, se liberó, y completamente desnuda y llena de heridas, corrió hacia la carretera en busca de ayuda. Un vecino la vio y la llevó de inmediato a la policía. Este evento desató una investigación que reveló el verdadero alcance de los crímenes de David Parker Ray. La investigación y las pruebas. La policía comenzó a investigar la propiedad de Ray
y lo que encontraron dejó horrorizados a los oficiales más experimentados. El remolque estaba lleno de pruebas, dispositivos de tortura, grabaciones de audio y video de sus víctimas, y un diario detallado en el que Ray documentaba sus horribles actos. Sin embargo, lo que no encontraron fueron cuerpos. A pesar de que Ray confesó haber asesinado a más de 60 mujeres, ninguna de las víctimas ha sido encontrada. La búsqueda de cuerpos se extendió por el desierto de Nuevo México, pero hasta el día de hoy no hay pruebas concluyentes de que Ray haya matado a tantas personas como él mismo afirmaba. El juicio. David Parker Ray fue arrestado en 1999 y enfrentó varios juicios por secuestro, tortura y abuso sexual. A pesar de las pruebas abrumadoras, la falta de cuerpos hizo imposible que se le condenara por asesinato. Fue sentenciado a 224 años de prisión por los cargos relacionados con el secuestro y tortura de 3 mujeres. Cindy Hendy, su cómplice, también fue sentenciada a 36 años de prisión, aunque en 2019 fue liberada bajo libertad condicional. David Parker Ray murió en 2002, poco después de ser condenado, por un infarto mientras estaba en prisión. Su muerte impidió que se resolvieran muchas preguntas sobre el paradero de sus víctimas. Este caso es un recordatorio escalofriante de cómo un depredador meticuloso puede ocultarse a plena vista. Durante décadas, David Parker Ray llevó una doble vida. Por un lado, era un vecino tranquilo, un mecánico de confianza, pero por el otro, un sádico torturador que planificaba cada detalle de sus atroces crímenes. Hasta el día de hoy, las autoridades siguen investigando en busca de más pruebas, y aunque su cuarto de juguetes fue desmantelado, su legado de horror sigue vivo en las mentes de quienes trabajaron en el caso y de los sobrevivientes que lograron escapar de su pesadilla. A pesar de la oscuridad del caso, también hay un rayo de esperanza. Cynthia Vigil y otras sobrevivientes se convirtieron en las verdaderas heroínas de esta historia. Su valentía no solo permitió que Ray fuera arrestado, sino que también alzaron la voz para asegurarse de que otros depredadores como él no puedan seguir operando en las sombras. Cynthia Vigil, después de escapar del horror de Ray, dedicó su vida a ayudar a otras víctimas de abuso y secuestro. Su historia inspiró a miles de personas a compartir sus propias experiencias y a luchar por la justicia, recordándonos que, incluso en los momentos más oscuros, la valentía de una persona puede cambiar el curso de la historia. Y así concluye la historia del caso de David Parker Ray, una de las mentes criminales más perturbadoras que jamás haya existido. Este caso no solo nos deja con muchas preguntas sin respuesta, sino que también nos recuerda lo importante que es la justicia y la valentía de las personas que se atreven a alzar la voz. Si te ha impactado este caso, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Día cualquiera en un campus universitario, rodeado de estudiantes, profesores y el murmullo de una comunidad en busca de aprendizaje. Así empezó la mañana del 16 de abril de 2007 en Virginia Tech, pero para muchos, ese día quedaría marcado para siempre. Virginia Polytechnic Institute and State University, o Virginia Tech, es una universidad pública fundada en 1872, ubicada en el tranquilo pueblo de Blacksburg, Virginia. Con más de 25,000 estudiantes, este campus es conocido por su excelencia en ingeniería, ciencia y tecnología. A lo largo de los años, había mantenido una reputación de seguridad y tranquilidad en su comunidad. Un lugar donde estudiantes de todas partes del mundo venían en busca de oportunidades y conocimiento. Sin embargo, como muchas instituciones educativas en Estados Unidos, Virginia Tech también enfrentaba desafíos sociales y culturales. En los años previos a 2007, Estados Unidos había visto un incremento en incidentes de violencia escolar, lo que elevó las preocupaciones en torno a la seguridad en las universidades. Aún así, nada pudo haber preparado a esta comunidad para lo que estaba a punto de suceder. El tirador, Seung-Hui Cho y su historia. Para entender lo que llevó a esta tragedia, es necesario hablar de Seung-Hui Cho, el estudiante detrás del ataque. Nació en Corea del Sur y emigró a Estados Unidos con su familia cuando tenía 8 años. Desde su infancia, Cho mostró comportamientos que indicaban problemas de salud mental. Sufría de ansiedad social extrema y otros problemas emocionales, lo que hacía difícil su adaptación a la vida escolar. Durante su adolescencia, estos problemas empeoraron. A lo largo de su vida escolar, Cho fue víctima de acoso debido a su timidez y falta de comunicación. Estos problemas continuaron en su vida universitaria,
donde se inscribió en el programa de inglés de Virginia Tech, lo que le proporcionó el anonimato de una vida solitaria y un entorno en el que pocas personas conocían su historia. Algunos de sus compañeros y profesores notaron comportamientos extraños, desde escritos perturbadores hasta una creciente tendencia a la soledad. Seung-Hui Cho también visitó al menos una vez el centro de salud mental de la universidad, donde se le diagnosticaron problemas de ansiedad y depresión. Sin embargo, la intervención no fue suficiente. El día de la tragedia, 16 de abril de 2007. La mañana del 16 de abril, a las 7:15 a.m., Cho llevó a cabo su primer ataque en el dormitorio de West Ambler Johnston, donde vivía. Allí, disparó y mató a 2 estudiantes, Emily Hilscher y Ryan Clark. Tras este incidente, la universidad y la policía pensaron que se trataba de un caso aislado y se enfocaron en encontrar al responsable de este primer ataque. Sin embargo, Cho no había terminado. Alrededor de las 9:45 a.m., ingresó al edificio de aulas Norris Hall, preparado para llevar a cabo un ataque mucho mayor. Bloqueó las salidas con cadenas y candados, asegurándose de que sus víctimas no pudieran escapar. En un lapso de 10 minutos, disparó repetidamente en las aulas y los pasillos, matando a 30 personas e hiriendo a otras 17 antes de quitarse la vida. La intervención policial fue rápida, pero lamentablemente ya era demasiado tarde. Cuando lograron ingresar a Norris Hall, la escena que encontraron era devastadora. Los estudiantes y el personal heridos fueron evacuados y el campus entero se cerró bajo una fuerte vigilancia policial. Respuesta de las autoridades y las fallas en el sistema. La tragedia desató una avalancha de preguntas y críticas. ¿Por qué la universidad no evacuó el campus después del primer incidente en el dormitorio? La falta de comunicación y la tardanza en reaccionar fueron factores que, según algunos expertos, pudieron haber empeorado la situación. La masacre reveló las graves deficiencias en los protocolos de seguridad universitaria en Estados Unidos. Las autoridades de Virginia Tech recibieron fuertes críticas por la demora en la alerta a los estudiantes sobre el primer incidente y por la falta de un sistema de comunicación efectiva que informara rápidamente sobre el riesgo. La masacre de Virginia Tech no solo fue un golpe emocional para las familias y la comunidad universitaria, sino que también llevó al país a cuestionarse sobre temas de salud mental y la facilidad de acceso a las armas. Seung-Hui Cho había podido adquirir 2 armas de fuego de manera legal, a pesar de sus problemas documentados de salud mental. Este hecho llevó a muchos a exigir una reforma en las leyes de armas y en el control de los antecedentes de salud mental. Tras esta tragedia, se propusieron leyes en Virginia para mejorar la regulación de armas y los procesos de verificación de antecedentes. Sin embargo, el debate aún persiste hoy en día. Y muchos sostienen que la tragedia de Virginia Tech no fue suficiente para generar un cambio sustancial en la legislación de armas en el país. Las vidas de 32 personas fueron arrebatadas ese día, cada una con sueños y aspiraciones que se vieron brutalmente interrumpidas. Las familias de las víctimas y la comunidad de Virginia Tech se unieron en duelo y crearon múltiples homenajes en su honor, conmemorando sus vidas y asegurándose de que sus historias nunca fueran olvidadas. Se han erigido memoriales en el campus para recordar a las víctimas. Este hecho transformó la universidad y dejó una marca imborrable en la comunidad. Cada año se llevan a cabo ceremonias de recuerdo en el campus, donde estudiantes y profesores se reúnen para rendir homenaje a quienes perdieron la vida. El dolor que dejó esta tragedia continúa siendo una herida abierta. Virginia Tech y su comunidad han trabajado por crear un entorno donde la seguridad y la salud mental sean una prioridad, pero el camino sigue siendo largo. La historia de esta masacre nos invita a reflexionar sobre la importancia de reconocer las señales de problemas mentales y de mantener medidas efectivas de seguridad en nuestras comunidades. Si este tema te ha impactado y deseas contribuir a un cambio, puedes apoyar organizaciones que promueven la salud mental y políticas de seguridad en las escuelas y universidades. Hablar sobre estos temas es el primer paso para crear un entorno más seguro para todos. No olvides suscribirte, darle like y activar la campana de notificaciones. El 20 de abril de 1999, una pequeña comunidad en Littleton, Colorado, vivió una tragedia que cambiaría la historia de los Estados Unidos para siempre. La masacre de Columbine. Contexto cultural y social en los 90.
Los años 90 fueron una década de cambios culturales importantes en Estados Unidos. Se vivía una nueva ola de violencia juvenil, con un creciente número de pandillas, incidentes de acoso en escuelas, y una cultura pop que normalizaba la agresión en distintos medios, como los videojuegos, el cine y la música. El auge de videojuegos como Doom y Quake, que presentaban violencia explícita, y películas con alto contenido de violencia gráfica, fueron señalados por algunos sectores como posibles influencias en el comportamiento de los adolescentes. Sin embargo, también estaba el problema del bullying, que en aquel entonces era una realidad ignorada o minimizada en las escuelas. Eric Harris y Dylan Klebold, los perpetradores de la masacre de Columbine, experimentaron varios de estos factores en su vida diaria. Aunque su caso es mucho más complejo, es importante comprender el entorno que los rodeaba. Los atacantes. ¿Quiénes eran Eric Harris y Dylan Klebold? Harris y Klebold eran dos adolescentes que, a primera vista, parecían comunes, pero que ocultaban resentimientos profundos. Ambos mantenían diarios y grabaciones en los que expresaban sus pensamientos, frustraciones y sus planes para el ataque. Eric Harris era considerado el más dominante, con signos de un trastorno antisocial, mientras que Dylan Klebold parecía más introspectivo y deprimido, lo cual sugiere una relación de codependencia entre ambos. Los diarios de Harris y Klebold reflejan un odio alimentado por el aislamiento social y el rechazo. Hablan de su desprecio hacia quienes los rodeaban y un deseo de venganza que iba más allá de un simple ajuste de cuentas escolar. Querían causar una tragedia que dejara una marca indeleble en la historia. Planificación del ataque. Harris y Klebold no se conformaron con un tiroteo improvisado. Durante meses, prepararon cada detalle de su ataque, incluyendo el uso de explosivos caseros, bombas de propano y un arsenal de armas que adquirieron de forma ilegal a través de intermediarios. Su plan original era mucho más devastador. Pretendían detonar explosivos en la cafetería en la hora de almuerzo, con el objetivo de matar a cientos de estudiantes en segundos. Las bombas caseras que colocaron fallaron al detonar, lo que los llevó a cambiar sus planes. En lugar de una explosión masiva, decidieron comenzar a disparar a los estudiantes en las inmediaciones de la cafetería y luego en el resto de la escuela. El ataque comenzó a las 11:19 de la mañana. Harris y Klebold, armados con pistolas y escopetas, abrieron fuego contra estudiantes y profesores desprevenidos. A lo largo de 49 minutos, se desplazaron por diferentes áreas de la escuela, especialmente en la biblioteca, donde se concentraron la mayoría de las víctimas mortales. En la biblioteca se vivieron algunos de los momentos más oscuros. Harris y Klebold entraron, dispararon indiscriminadamente y se burlaron de sus víctimas. Fue en este lugar donde ambos jóvenes finalmente se suicidaron, poniendo fin a su acto de terror. Las víctimas y los sobrevivientes. El ataque dejó 13 personas fallecidas, entre ellas 12 estudiantes y un profesor, y más de 20 heridos. Cada una de estas víctimas tenía una historia, una familia y sueños truncados. Rachel Scott, Cassie Bernal, Isaiah Schultz, Dave Sanders, entre otros, perdieron la vida sin haber tenido una oportunidad de defenderse. Las historias de cada víctima son un recordatorio de que detrás de cada número hay vidas humanas que fueron arrebatadas, familias devastadas y una comunidad herida. Los sobrevivientes además quedaron marcados de por vida, muchos enfrentando traumas y síndrome de estrés postraumático. Los medios de comunicación cubrieron la masacre de Columbine con una intensidad sin precedentes, generando un frenesí mediático en torno al tema. Las cámaras capturaron el miedo y la desesperación en tiempo real, lo que llevó a un aumento en la discusión sobre el rol de la prensa en estos eventos. La cobertura también abrió un debate sobre si la exposición excesiva a la violencia en los medios, como en videojuegos y películas, influye en la conducta de los jóvenes. Este debate sigue activo hasta el día de hoy y aún no tiene una conclusión clara. Columbine llevó a una transformación en la seguridad de las escuelas estadounidenses. Surgieron medidas como detectores de metales, simulacros de tiroteos y vigilancia en los campus. Además, la tragedia abrió la puerta a la creación de programas de salud mental en los institutos para identificar problemas psicológicos y de comportamiento a tiempo. El impacto de Columbine trascendió a la cultura popular
inspirando libros, documentales y películas que intentan comprender qué llevó a este trágico suceso. Además, sigue siendo un recordatorio de que la violencia escolar es un problema real y presente en nuestra sociedad. Cada año, la comunidad de Littleton conmemora a las víctimas, honrando sus vidas y recordándonos la importancia de ser compasivos y cuidar de quienes nos rodean. El legado de Columbine es un llamado a actuar, a prevenir y a construir un futuro mejor. La historia de Natasha Kampusch es una de las más estremecedoras de las últimas décadas. Una niña de solo 10 años desaparece sin dejar rastro y permanece secuestrada durante 8 largos años. Es una historia de dolor, valentía y resistencia. La desaparición de Natasha. El 2 de marzo de 1998, en Viena, Austria, Natasha Kampusch, una niña de tan solo 10 años, se dirigía a la escuela como cualquier otro día. Sin embargo, nunca llegó. En el camino, fue interceptada y secuestrada por un hombre desconocido. Su familia, desesperada, la buscó sin descanso, pero las pistas eran prácticamente inexistentes. La policía inició una investigación de inmediato. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, no lograron encontrar ningún rastro de Natasha. La angustia de su familia y la incertidumbre en la comunidad eran enormes. Pocos sabían que su pequeña hija estaba siendo retenida a solo unos kilómetros de su hogar. El secuestro y los años de cautiverio. Natasha fue secuestrada por Wolfgang Priklopil, un técnico en telecomunicaciones de 35 años, quien la mantuvo en un sótano secreto de su casa en Strasshof, cerca de Viena. Durante 8 años, su vida transcurrió en ese pequeño cuarto de concreto, sin ventanas y con un sistema de seguridad que la mantenía totalmente aislada. Para Natasha, estos años fueron una pesadilla interminable. Las condiciones eran duras y el control que Priklopil ejercía sobre ella era absoluto. Además de privarla de libertad, la sometió a un régimen de control psicológico que incluía amenazas y manipulación. Era el único ser humano con el que interactuaba, lo que provocó una relación compleja y llena de tensión. A pesar de todo esto, Natasha nunca perdió la esperanza de escapar. Durante esos años, intentó mantenerse fuerte, aguardando el momento en que pudiera liberarse de su captor. El plan de escape. Después de 8 años de cautiverio, el 23 de agosto de 2006, Natasha logró escapar. Aquel día, Priklopil le permitió salir del sótano para hacer tareas en el jardín. En un descuido, Natasha vio la oportunidad que tanto había esperado y corrió con todas sus fuerzas hasta una casa vecina para pedir ayuda. Finalmente, había conseguido su libertad. La noticia se difundió rápidamente y el mundo quedó impactado. Después de tantos años, Natasha estaba viva y había logrado escapar por su propia cuenta. Priklopil, al enterarse de que la policía estaba tras él, se suicidó el mismo día de la fuga, lanzándose a las vías de un tren. La vida después del secuestro. Para Natasha, la libertad fue solo el inicio de un nuevo desafío. Después de años de encierro, reintegrarse a la sociedad y lidiar con el trauma no ha sido fácil. Natasha ha hablado en entrevistas sobre su compleja relación con Priklopil, revelando lo difícil que es procesar una experiencia tan traumática. Escribió un libro llamado 3096 días, donde relata cada detalle de su cautiverio y cómo logró sobrellevar los años de aislamiento. A pesar del dolor, Natasha ha demostrado una fortaleza admirable y ha continuado con su vida, aunque siempre llevando consigo las cicatrices de esa experiencia. Las polémicas y el impacto mediático. El caso de Natasha Kampusch ha generado un sinfín de teorías y debates en la sociedad. Su relación con Priklopil fue tan compleja que algunos medios comenzaron a especular sobre el síndrome de Estocolmo. Sin embargo, Natasha siempre ha rechazado estas etiquetas, afirmando que su supervivencia fue una estrategia para soportar los abusos y el aislamiento. El interés público en su historia llevó a la producción de un libro y una película basada en su experiencia. Sin embargo, Natasha ha expresado su incomodidad con la atención mediática y el morbo que generó su historia, buscando llevar una vida privada en la medida de lo posible. La historia de Natasha Kampusch es un testimonio de resiliencia y de la capacidad humana para superar circunstancias extremas. Su caso también nos recuerda la importancia de la vigilancia social y el apoyo a las víctimas de abuso. Aunque las cicatrices de su experiencia permanecerán para siempre,
Natasha ha encontrado una forma de reconstruir su vida y recuperar su voz. ¿Qué opinas de este caso? ¿Crees que su historia debería servir para crear más conciencia sobre los secuestros y la manipulación psicológica? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte. En 2003, una ola de terror recorrió las calles de Madrid. Sin razón aparente, alguien había comenzado a asesinar al azar, dejando una carta de la baraja española junto a cada una de sus víctimas. A partir de ese momento, España comenzó a vivir con miedo. A principios de 2003, Madrid era una ciudad tranquila. Los ciudadanos llevaban sus vidas cotidianas sin imaginar que un asesino estaba a punto de sembrar el terror en sus calles. Todo comenzó el 24 de enero de 2003 en el barrio de Usera, cuando un hombre fue hallado muerto a tiros en plena calle. Lo extraño no era solo la brutalidad del crimen, sino lo que la policía encontró a su lado, una carta de la baraja española, el as de copas. En ese momento nadie sabía si la carta era una pista dejada por el asesino o una simple coincidencia. Sin embargo, esa carta marcaría el inicio de una serie de crímenes cada vez más brutales y enigmáticos. La escalada de crímenes. En las semanas siguientes, el misterioso asesino volvió a atacar. En los barrios de Villaverde y Alcobendas, 2 nuevas víctimas fueron encontradas en circunstancias similares. En cada caso, junto al cuerpo, aparecía otra carta de la baraja española. La conexión entre los asesinatos ya era imposible de ignorar, y los medios no tardaron en dar con un nombre: el asesino de la baraja. Para entonces, el miedo ya había calado hondo en la sociedad madrileña. Las personas evitaban salir de noche, se miraban con recelo y las conversaciones giraban en torno a la identidad del asesino. Las autoridades comenzaron una investigación exhaustiva, pero el asesino parecía no dejar huellas claras, solo esas misteriosas cartas. El método y el perfil del asesino. Los asesinatos parecían seguir un patrón caótico y a la vez meticulosamente planeado. La policía sabía que se enfrentaban a alguien extremadamente cuidadoso. No había testigos claros ni pruebas directas. Las únicas pistas eran las cartas de la baraja. A partir de este elemento, los especialistas en criminología elaboraron hipótesis. ¿Era posible que el asesino estuviera usando las cartas para simbolizar algo? ¿Se trataba de un ritual personal o de un intento de confundir a la policía? Los psicólogos y criminólogos que trabajaron en el caso sugirieron que, al dejar las cartas, el asesino buscaba atención. Quizá buscaba notoriedad, convertir su figura en un enigma público o incluso retar a la policía y a la sociedad. De hecho, algunos expertos en criminalística comentaron que este tipo de símbolos suelen reflejar una personalidad narcisista y calculadora, alguien que cree ser superior. La vida de Alfredo Galán y sus problemas mentales. Antes de convertirse en el asesino de la baraja, Alfredo Galán Sotillo era un joven aparentemente normal, nacido en 1978 en la ciudad de Puertollano. Sin embargo, su vida dio un giro cuando ingresó en el ejército y fue destinado a Bosnia, donde vivió situaciones de extrema violencia y presión psicológica. Algunos compañeros lo describieron como un hombre introvertido, pero que cumplía bien con su trabajo, hasta que comenzó a mostrar signos de inestabilidad. Al regresar a España, Galán comenzó a abusar del alcohol y su comportamiento se volvió errático. Sufría de ataques de ira y mostraba signos de trastornos mentales, que fueron agravándose con el tiempo. Fue diagnosticado con depresión y, en lugar de recibir tratamiento, fue dado de baja de las Fuerzas Armadas. Este fue el inicio de su espiral hacia el abismo. Muchos criminólogos sostienen que su tiempo en Bosnia dejó secuelas profundas, tanto psicológicas como emocionales, y que estos problemas mentales, combinados con su soledad y el abuso de alcohol, pudieron haber influido en su comportamiento violento. Sin embargo, incluso con estos problemas, la frialdad de sus crímenes sorprendió a todos. La captura y confesión. Después de meses de miedo y desconcierto, el 3 de julio de 2003, Alfredo Galán se presentó voluntariamente en la comisaría de Puertollano. En un movimiento inesperado, confesó ser el asesino de la baraja. Sin embargo, los policías que lo recibieron no lo tomaron en serio al principio, ya que ya habían recibido otras confesiones falsas en el pasado. Galán les contó detalles precisos de los crímenes que solo el verdadero asesino podía saber. Además, la policía descubrió que la pistola utilizada en los asesinatos, una Tokarev 7.62, había sido adquirida de manera ilegal por él.
Con esto, finalmente se confirmó su culpabilidad. El juicio de Alfredo Galán comenzó en 2005 y desde el primer momento dejó a todos impactados. Su actitud en la corte fue fría y distante. Mostró poca o ninguna empatía hacia las familias de las víctimas y en varias ocasiones se negó a declarar. A pesar de sus confesiones previas, en el juicio se retractó y aseguró que había sido manipulado para confesarse culpable. La defensa intentó alegar problemas mentales, pero los jueces no encontraron razones suficientes para reducir su condena. Finalmente, Galán fue condenado a 42 años de prisión por 6 asesinatos y 3 intentos de asesinato. El caso del asesino de La Baraja dejó una profunda huella en la sociedad española. Las personas comenzaron a cuestionar la atención que reciben los excombatientes con problemas psicológicos y el sistema de salud mental del país. Por otro lado, el caso también generó un debate sobre cómo los medios de comunicación manejan estos casos y el riesgo de glorificar la figura de los asesinos en serie. ¿Quién era Junco Furuta? Junco Furuta era una joven de 17 años, estudiante de secundaria, conocida por su amabilidad y su gran dedicación a los estudios. Vivía en Misato, en la prefectura de Saitama, Japón, y tenía un futuro prometedor por delante. Era una estudiante sobresaliente, querida por sus amigos y con una vida llena de sueños. Sin embargo, el 25 de noviembre de 1988, su vida cambió para siempre. El secuestro. ¿Cómo comenzó todo? El 25 de noviembre de 1988, Junco fue interceptada por un grupo de 4 jóvenes mientras regresaba a casa después de su trabajo. Uno de estos jóvenes, Hiroshi Miyano, quien estaba vinculado a la Yakuza, ya la había observado previamente y albergaba un interés enfermizo por ella. Con la ayuda de sus amigos, Hiroshi ideó un plan para secuestrarla. Usando métodos manipulativos, lograron que Junco fuera con ellos, asegurándose de que no escapara. Los 44 días de infierno. Una vez que Junco Furuta fue secuestrada, comenzó una pesadilla que duraría 44 días. Fue llevada a la casa de Nobuharu Minato, uno de los secuestradores, un lugar donde sus captores la mantendrían prisionera y la someterían a una serie de abusos físicos y psicológicos que desafían toda comprensión. Desde los primeros días, los abusos que sufrió Junco fueron extremos. Su secuestro se mantuvo en secreto con amenazas. Los agresores le advirtieron que si intentaba escapar, matarían a su familia. Con este terror en su mente, Junco fue sometida a agresiones diarias. Fue golpeada y violentada repetidamente, tanto que comenzó a perder la esperanza de escapar. Durante estos días, sus captores también comenzaron a privarla de comida y agua, debilitándola física y psicológicamente. A medida que pasaban los días, la situación solo empeoraba. Junco comenzó a ser víctima de quemaduras, cortes y golpes constantes. Sus secuestradores le quemaban las piernas y brazos con cera derretida y encendían fuegos en sus extremidades. Estos ataques no solo buscaban hacerle daño, sino que eran actos de pura crueldad. Fue obligada a permanecer horas desnuda en temperaturas frías, despojada de cualquier tipo de dignidad humana. En esta fase, Junco también fue privada de acceso a un baño. Como resultado, se vio obligada a realizar sus necesidades en el lugar en el que estaba confinada, lo que, además de ser humillante, provocó problemas de salud graves debido a las malas condiciones sanitarias. Después de 3 semanas de abusos, el cuerpo de Junco comenzó a presentar signos visibles de deterioro. Tenía fracturas en múltiples partes de su cuerpo, sus huesos estaban quebrados, y muchas de sus heridas no cicatrizaban debido a la falta de atención médica y las condiciones en las que vivía. Durante este tiempo, la joven perdió el control de sus piernas y ya no podía caminar correctamente. A pesar de su dolor, sus captores continuaron agrediéndola, obligándola a comer cucarachas, beber su propia orina y sometiéndola a humillaciones degradantes. En un acto cruel, la quemaron con cigarrillos y le insertaron objetos en el cuerpo, provocándole un sufrimiento físico y emocional inimaginable. En este punto, Junco Furuta estaba al borde de la muerte. Sus heridas se habían infectado, su piel comenzaba a desprenderse en ciertas partes del cuerpo y estaba tan débil que apenas podía moverse. Los secuestradores no mostraron ninguna señal de compasión. Al contrario, la trataban con una frialdad deshumanizante. En lugar de darle ayuda, intensificaron las torturas, quemándola con encendedores y golpeándola en sus heridas abiertas. Su estado mental también estaba gravemente deteriorado.
Había perdido la esperanza de ser rescatada y su voz, que alguna vez había gritado por ayuda, se había apagado. No solo estaba física y emocionalmente devastada, sino que el dolor constante la había llevado a un estado de completa resignación. En los últimos días, Junko se encontraba en un estado crítico. No podía comer ni beber, y las heridas infectadas la estaban debilitando aún más. Los secuestradores, viendo su frágil estado, continuaron sus actos de violencia con la misma brutalidad. Finalmente, el 4 de enero de 1989, tras soportar 44 días de tortura, Junko falleció debido a las heridas y la gravedad de su situación. Sus captores, al percatarse de su muerte, decidieron deshacerse de su cuerpo. Colocaron sus restos en un bidón, lo llenaron de cemento y lo abandonaron en un terreno remoto. El sufrimiento de Junko Furuta durante estos 44 días es casi imposible de describir. Su fortaleza y resistencia quedaron grabadas en las páginas de la historia, y su caso fue un recordatorio desgarrador de la maldad humana. Lo que esta joven vivió sigue siendo un llamado a la conciencia y a la importancia de proteger a las víctimas de violencia y abuso. El final de su calvario. Los últimos días y su muerte. Después de 44 días de tortura ininterrumpida, Junko Furuta se encontraba en un estado casi terminal. Su cuerpo estaba cubierto de heridas abiertas, quemaduras e infecciones. En los últimos días, su salud física y mental se había deteriorado hasta el punto de no poder caminar, y el dolor extremo la mantenía en un estado de inconsciencia intermitente. Su piel estaba tan lastimada que era imposible para ella soportar la presión de un simple contacto. El 4 de enero de 1989, Hiroshi Miyano y los otros captores decidieron hacer que Junko jugara un juego que resultaría en su golpe final. A pesar de su débil estado, la obligaron a participar en una pelea de boxeo improvisada, golpeándola una vez más. Sin embargo, después de tantos días de abusos y heridas, su cuerpo no podía resistir más. Ese día, en medio de las torturas y tras recibir un golpe especialmente fuerte en el estómago, Junko cayó al suelo en un espasmo final de agonía. En sus últimas horas, Junko comenzó a convulsionar y cayó en estado de shock. Sus heridas estaban tan infectadas que emitían un olor fétido, pero sus captores, en lugar de brindarle algún tipo de ayuda o compasión, continuaron burlándose de ella y golpeándola, inconscientes de que su cuerpo ya no podía aguantar. La joven murió en el lugar, tras más de un mes de dolor extremo y sin haber recibido ayuda de nadie. Al descubrir que Junko había muerto, sus captores comenzaron a preocuparse por la posibilidad de ser descubiertos. Intentaron ocultar sus huellas de manera rápida y, en un último acto de desprecio, decidieron deshacerse de su cuerpo de una manera desalmada. Colocaron los restos de Junko en un bidón de 200 litros. Lo llenaron con cemento fresco y después de esperar a que el cemento se endureciera, abandonaron el bidón en un terreno remoto, en la ciudad de Koto, Tokio. Los secuestradores pensaron que al ocultar su cuerpo en el cemento, nadie jamás descubriría la verdad. Sin embargo, semanas después, cuando la policía investigaba otro caso de agresión, una de las personas detenidas confesó el secuestro y asesinato de Junko Furuta, lo que condujo a la localización de su cuerpo y a la revelación de uno de los crímenes más horrendos de Japón. La muerte de Junko Furuta y las revelaciones sobre los 44 días de tortura conmocionaron a Japón y al mundo entero. La brutalidad de su asesinato y la falta de intervención por parte de aquellos que pudieron haber ayudado, incluso miembros de la familia de los captores que sabían de su presencia en la casa, dejó una profunda huella en la sociedad japonesa. Su caso impulsó a la gente a exigir justicia, no solo para Junko, sino también para prevenir que otros crímenes similares ocurrieran. El juicio y la indignación pública. A pesar de la brutalidad del caso, el juicio fue una enorme decepción para la sociedad japonesa. Los agresores fueron arrestados y llevados a juicio, pero debido a que todos eran menores de edad, recibieron sentencias sorprendentemente leves. En lugar de enfrentarse a cadena perpetua o pena de muerte, recibieron sentencias de pocos años en prisión, y algunos incluso lograron libertad condicional rápidamente. La sociedad japonesa y el mundo entero quedaron conmocionados ante la ligereza de las penas,
Este juicio generó indignación nacional, ya que muchas personas consideraron que las sentencias no eran proporcionales a la atrocidad de los crímenes cometidos. La familia de Junko y miles de personas aún luchan por justicia. Consecuencias y legado. El caso de Junko Furuta provocó una oleada de reformas en el sistema de justicia japonés, especialmente en cuanto a los castigos para menores involucrados en crímenes de alta gravedad. Hoy, Junko Furuta es recordada como símbolo de resistencia y como un recordatorio de que la justicia debe prevalecer ante cualquier atrocidad. La historia de Junko Furuta es una de las más tristes y desgarradoras que se pueden conocer, pero contarla es una forma de recordar que la justicia no siempre actúa de la forma en que debería y que debemos exigir un sistema más justo para proteger a las víctimas. Junko no merecía lo que le sucedió, pero al recordar su historia, honramos su memoria y la importancia de prevenir que crímenes como estos ocurran de nuevo. Gracias por ver este video y recordar con nosotros a Junko Furuta. Si este caso les ha impactado, les invitamos a apoyar causas que ayuden a prevenir la violencia y a proteger a las víctimas. Su memoria sigue viva en aquellos que buscan justicia y su historia no será olvidada.